El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. El caso de las primas de la bañera tiene una trama que lo asemeja más a la ficción que a la realidad. Los interrogantes que han surgido en un baño son tantos y tan profundos que algunos todavía pensamos que las respuestas que nos ha dado la justicia no son del todo satisfactorias, que hay que buscar algunas respuestas mucho más allá de la lógica y mucho más allá de lo que un juez penal nos puede llegar a explicar, al menos en este plano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. El escenario de esta historia es la localidad de Vicente López, en el conurbano bonaerense. Es una Argentina que para el momento en el que transcurren estos hechos estaba envuelta en una inflación que hacía la vida imposible y que había obligado al presidente Raúl Alfonsín a anticipar el llamado a elecciones para ese 1989 y también a adelantar lo que sería la entrega del mando al flamante presidente electo, Carlos Saúl Menem. El primer personaje de esta historia es una mujer, Irma Beatriz Girón, una joven que tenía, para el momento en el que transcurre esta situación, apenas 22 años. Vivía sola en un departamento, en un PH que alquilaba a su propietaria, y tenía distintos emprendimientos para ganarse la vida, además de algún amor oculto e inconfesable. En esta historia también es importante la figura de Gloria Fernández, una adolescente de 15 años, prima de Irma Beatriz Girón, que había conocido a esta familiar apenas unas semanas antes de que ocurrieran estos hechos. Gloria Fernández había decidido irse a pasar unos días a la casa de su prima. Tenía un proyecto común y algo más entre manos. En el caso va a aparecer también la figura de un veterinario de apenas 30 años, un hombre que estaba casado y que escondía muchos secretos. A partir de estos eventos, su figura iba a salir a la luz en un rol muy polémico, un rol que él no deseaba ocupar ante la opinión pública ni ante su familia. El cuarto protagonista de esta historia es el juez penal Raúl Casal, un hombre que estaba a cargo del juzgado número 3 de San Isidro, que tenía una amplia experiencia en la investigación de causas criminales, pero que en este caso se iba a enfrentar con un enigma que todavía hoy lo devela. Nunca en la historia la justicia estuvo tan cerca de plasmar en un expediente judicial la posibilidad de que una presencia diabólica hubiera intervenido en un caso criminal. Los investigadores todavía no lo sabían, pero se estaban enfrentando a un asesino sin rostro. El caso de las primas empezó a desarrollarse en la mañana del 16 de abril de 1989, en una Argentina que estaba muy distraída por el correr desenfrenado de los precios. Una inflación que estaba llevando al país al borde de un abismo. Pero en aquel fin de semana de abril de 1989, en la localidad bonaerense de Vicente López, las cosas amanecieron bastante tranquilas. Era domingo, temprano en la mañana, cuando una mujer llamada Noemí se despertó en su propiedad, un PH donde ella poseía una vivienda y donde además alquilaba una serie de departamentos a distintas personas. Noemí vivía de las rentas y también se entretenía espiando un poco la vida de los otros vecinos de la calle Melo al 3300. Por eso fue la primera en darse cuenta de que aquella mañana tan tranquila y tan pacífica en apariencia tenía algo muy extraño. Noemí tardaría en definirlo, pero lo que había en el ambiente era un olor diferente a todo lo que ella había conocido. Es un olor que quienes lo hemos percibido sabemos que no se parece a nada, que es una mezcla de olor a agua podrida, mezclada con basura, con alimentos en mal estado, con carne putrefacta, todo en una mezcla que de a rato se asemeja al olor del gas que escapa de las hornallas. Todo esto percibió Noemí aquella mañana del 16 de abril de 1989. La mujer salió de su departamento y caminó por el pasillo del PH.
Luego de chequear que las hornallas de su cocina estuvieran cerradas, la llave de paso también estaba cerrada, con lo cual no podía tratarse de una pérdida que surgiera de su departamento. Noemí caminó por el pasillo y se fue acercando a cada una de las puertas hasta que se dio cuenta de que ese olor tan extraño, tan nauseabundo, salía del departamento de una joven de solo 22 años. Era Irma Beatriz Girón, la inquilina de Noemí. La mujer fue hasta la puerta, sintió que el olor claramente salía de ahí adentro y decidió golpear con cierta timidez. No obtuvo ninguna respuesta, así que esperó un rato y volvió a golpear. Nadie la atendió, así que Noemí decidió ir a golpear las puertas de otros vecinos. Cuando le abrían, les preguntaba: ¿ustedes sienten ese olor que está flotando en el ambiente? ¿No se dan cuenta de que aquí hay algo raro? Los vecinos asentían. Sí, en efecto, era casi palpable ese aroma espantoso que recorría el pasillo del PH. Envalentonada por el apoyo de sus vecinos, que le confirmaban que no estaba teniendo un problema en sus percepciones, Noemí golpeó la puerta otra vez y otra vez se encontró con la falta de respuestas. Así que Noemí decidió tocar el timbre. Tampoco obtuvo una respuesta, por lo cual volvió a tocar una y otra vez. Al final salió a la calle y desde la vereda tocó el portero eléctrico del departamento perteneciente a Irma. Tampoco en ese momento obtuvo respuesta. Noemí comenzó a preocuparse. Decidió que tenía que hacer algo porque ese olor podía tener algo que ver con una fuga de gas. Quizás todos estaban en peligro. Había que pedir ayuda urgente, más cuando Irma no estaba respondiendo al timbre. La mujer, después de varias idas y vueltas, decidió finalmente llamar a la policía bonaerense. Un patrullero fue entonces hasta el lugar y se entrevistó con Noemí. La mujer les explicó a los policías lo que estaba pasando y los policías rápidamente se dieron cuenta de que la mujer no mentía. Ellos mismos percibieron el olor tan espantoso que salía de la casa de Irma. Ese olor que ya habían sentido en alguna oportunidad. Por eso, después de dar algunas vueltas por el PH, de tocar el timbre una y otra vez, los policías hablaron con el juez de turno, con Raúl Casal, y le contaron la situación. Doctor, hay un olor muy particular que proviene del interior de un departamento. La dueña de casa no responde y este olor ya lo conocemos. El juez se dio cuenta enseguida de lo que le decían y los autorizó a los agentes a proceder con un mecanismo de urgencia. La orden era tirar abajo la puerta del departamento de Irma y entrar a ver qué era lo que realmente ocurría. Así lo hicieron los policías. Golpearon la puerta hasta que lograron derribarla y se metieron adentro del departamento del PH. Lo que vieron les pareció una escena perfectamente normal, solo que el olor se había hecho más intenso. Estaba claro que provenía de esa vivienda, pero el living estaba bien ordenado. No se veía nada fuera de lugar, salvo lo que tiene que ver con algún desorden de la vida cotidiana, alguna prenda tirada por ahí, algún libro abierto, pero nada que hablara de alguna situación criminal. Los policías fueron del living hacia la cocina. También percibieron una escena perfectamente normal. Se asomaron al patio, el olor se atenuó un poco, con lo cual confirmaron que el origen estaba en el interior. Volvieron a entrar a la vivienda y entonces se dieron cuenta de que no había otra alternativa más que la de encontrarse con algo que venían temiendo desde el momento del ingreso. Fueron a uno de los dormitorios y no encontraron nada. Fueron al segundo dormitorio y también estaba vacío. Irma no estaba y no había nadie más. Finalmente, los policías se dirigieron al baño del departamento. La puerta estaba perfectamente cerrada. La golpearon, por respeto, pero no encontraron ninguna respuesta. Entonces, decidieron abrirla. Y allí dentro fue donde se encontraron cara a cara con el horror. El olor
Era muy, pero muy intenso. Adentro del baño, en un costado, había una estufa tirada junto a la bañera. Pero lo más impactante era lo que había adentro de esa bañera. Los policías rápidamente constataron que adentro de la bañera estaba Irma, la joven que alquilaba el departamento. Pero Irma no estaba sola. Junto a ella, también metida en la bañera, había otra mujer. Los policías salieron espantados. Le contaron rápidamente a Noemí que habían encontrado a la dueña de casa, o por lo menos a quien parecía ser la dueña de casa, adentro de la bañera. Y le dijeron que adentro había una segunda mujer, otra chica. Noemí en un segundo recordó que en los últimos días en la casa había aparecido una prima de Irma, Gloria Fernández, una adolescente de solo 15 años. Seguramente tenía que tratarse de ella, les dijo a los policías. Los agentes, asustados, decidieron pedirle al juez que fuera al lugar y le avisaron que lo que iba a oler y lo que iba a ver estaba lejos de todo lo conocido. Y el juez corrió hacia el lugar mientras llamaba a los peritos forenses para que se presentaran a hacer un relevamiento de la escena que acababan de encontrar los policías. Mientras todos los especialistas comenzaban a reunirse, llegaban al lugar familiares de Irma y familiares de Gloria, sorprendidos, totalmente alarmados. Ya desde la noche anterior estaban preocupados por estas dos mujeres. Lo que los familiares les contaron a los policías fue que el sábado previo a este hallazgo se celebraba el casamiento de la hermana mayor de Gloria y que la joven no había asistido a la fiesta. Tampoco lo había hecho Irma, lo cual los había alertado. En algún momento habían pensado que quizás las mujeres habían sufrido una demora o que se habían enojado, que habían tenido algún disgusto y habían decidido faltar a la celebración. Pero ya para esa hora, para la mañana del domingo, estaban todos muy preocupados. Y por eso se habían acercado al PH. Adentro del departamento, la policía ya no estaba preocupada. Lo que estaba era absoluta y completamente horrorizada. Adentro de la bañera estaban los cuerpos de Irma y de su prima Gloria. Estaban enfrentados, una de cara hacia la otra. Gloria estaba absolutamente desnuda. No tenía una sola prenda. Estaba sentada en la bañera, recostada contra el lugar donde están las canillas. Frente a ella estaba también sentada Irma, la mujer de 22 años. Ella tenía puesto solamente un suéter, una especie de polerita muy liviana, pero el resto de su cuerpo estaba desnudo. Las dos mujeres adentro de la bañera no era lo que horrorizaba a los policías. Por supuesto que esto despertaría todo tipo de versiones, pero lo que los agentes de la bonaerense y los médicos forenses estaban discutiendo allá adentro tenía que ver con otra cosa. Los cuerpos de Irma y de Gloria estaban absolutamente descompuestos. Era prácticamente irreconocible el rostro de estas chicas. Tenían las caras destruidas, en un estado peor que el que tienen los cuerpos que pasan semanas enteras flotando en el río. Los forenses intentaron agarrarlos para revisarlos, pero era imposible. Cada vez que intentaban tomar algún extremo de uno de estos dos cuerpos, se quedaban con carne en la mano. La bañera estaba llena a tope, pero lo que había no podía describirse como agua. Flotaba sobre la superficie una gran cantidad de restos humanos, restos de las dos mujeres. Los peritos luego dirían que había una mezcla de piel con pelos y carne, algo que nunca habían visto. El juez Raúl Casal se asomó a ver esta escena y quedó espantado. Les pidió a los peritos que levantaran los cuerpos con mucho cuidado. Pero los forenses le dijeron que la tarea que les estaba dando era casi imposible.
Cada vez que trataban de levantar alguno de los cuerpos, se les desarmaba. Los peritos luego contarían que se quedaron con partes de brazos y de piernas en las manos al intentar retirar los cadáveres del interior de la bañera. Algo insólito. Los forenses terminarían pidiendo ayuda de los bomberos para poder sacar los 2 cuerpos de adentro de la bañera sin destruirlos. ¿Cómo? Los cargaron en cabillas y, como pudieron, los llevaron hasta la morgue. Los trasladaron hasta la morgue de La Plata, donde se resolvió enfriar los 2 cadáveres durante 48 horas para luego intentar hacer una autopsia que develara cómo habían muerto estas 2 mujeres. El juez Raúl Casal estaba muy inquieto. Se sentía frente a un doble asesinato que no tenía explicación. Apuró a los forenses para que le dieran alguna respuesta. ¿Qué había pasado adentro de ese PH? ¿Quién había asesinado a estas 2 mujeres y de qué manera lo había hecho? ¿Cómo era posible que los cuerpos estuvieran tan podridos? Los forenses tenían un montón de lagunas. Lo primero que le aclararon al juez fue que no podían asegurarle que a estas 2 mujeres no las hubieran asesinado a balazos. Si alguna de ellas tiene un tiro, no tenemos forma de encontrarlo, dijeron. Por lo menos no en el análisis simple que se hace con una primera revisión. Vamos a necesitar rayos X, dijeron los forenses. Tampoco estamos seguros sobre la posibilidad de que las hayan acuchillado, o no. No hay forma de ver si tienen alguna herida en la piel. Quizás las estrangularon, le dijeron al juez. También es posible que alguien las haya electrocutado, que haya metido un cable o algún dispositivo en el agua para matarlas en el acto. ¿Es posible que las hayan envenenado?, les preguntó el juez. Sí, todo es posible, respondieron los forenses. Es muy difícil analizar estos cuerpos por el estado en el que se encuentran. Casal nunca en su carrera se había enfrentado con una investigación así. Siguió haciendo preguntas que ya empezaban a hacerse los periodistas en la prensa. ¿Era posible que se tratara de un pacto suicida? ¿Que las 2 mujeres hubieran decidido meterse en la bañera y quitarse la vida? Es posible, dijeron los forenses. También es posible que una haya matado a la otra y luego se haya suicidado. No podemos descartar nada. El juez estaba desorientado. Los periodistas también. Y de lo que se empezó a hablar en los medios casi de inmediato fue de la posibilidad de que el crimen fuera el resultado de una relación prohibida. Lo que decían los periodistas tenía que ver con el hecho de que las 2 mujeres hubieran aparecido desnudas adentro de la bañera, enfrentadas. ¿Cómo era posible que se hubieran metido juntas? ¿Se estaban bañando en el momento en el que las habían asesinado? ¿Acaso tenían un romance oculto, clandestino, tapado para los ojos de sus familiares, que las terminó llevando a un pacto suicida? ¿Cómo era posible que Gloria estuviera viviendo con su prima solamente porque querían hacer unos souvenirs juntos? ¿Era motivo suficiente para una convivencia? ¿Qué tipo de nexo había realmente entre ellas? Los investigadores hablaron con los familiares en medio del shock que tenían y los parientes de Irma y de Gloria aseguraron que las 2 chicas se habían conocido hacía muy poco tiempo, que eran primas, pero que nunca antes habían coincidido en reuniones familiares, hasta un encuentro previo al casamiento de la hermana mayor de Gloria. Ahí, supuestamente, se habían conocido, habían trabado una buena relación y habían decidido convivir durante unos días para poder elaborar juntas los souvenirs para el casamiento de la hermana de Gloria. Esa era la historia que contaban. Para el juez había algo que no terminaba de cerrar. No parecía realmente el de las chicas ser solo un vínculo familiar. La clave para él estaba en la verdadera naturaleza de esa relación. Pero no era todo. El juez volvió a hablar con los forenses
y se encontró con una información que lo terminó por inquietar definitivamente. Los médicos le explicaron al magistrado que no podían dilucidar exactamente cuál había sido el mecanismo de las muertes, porque las dos chicas llevaban más de 2 meses muertas. ¿Cómo?, dijo el juez. ¿2 meses fallecidas? Sí, le dijeron los forenses. Le explicaron que el estado de los cuerpos, su descomposición, solo era compatible con la gran cantidad de tiempo que había transcurrido desde sus muertes. Los médicos le hicieron un cálculo rápido y le dijeron: solo hemos visto cadáveres en estas condiciones después de al menos 2 meses de ocurrida la muerte. No hay forma de que esto sea un asesinato reciente. Los cuerpos están demasiado degradados. El juez decidió investigar esta posibilidad. Un crimen que se había mantenido oculto durante 2 meses. Un doble asesinato que nadie había registrado durante 8 semanas. El dato de los forenses coincidía con el olor que había sentido Noemí aquella mañana. Los cuerpos habían empezado a emanar olor porque estaban podridos. Y para que estuvieran podridos, tenía que haber pasado mucho tiempo. Por eso, el juez mandó a los policías a hablar con todos los vecinos del PH de Vicente López. Interrogaron a uno, luego a otro, hasta que el comisario que estaba a cargo de la investigación volvió a hablar con Noemí y le preguntó por la relación de Irma con Gloria. La mujer, sin saber de lo que se hablaba en la morgue de La Plata, le contó que Gloria había aparecido en el PH durante la semana previa a que se encontraran los cadáveres. ¿Pero no la vio antes?, le preguntó el comisario. No, nunca había venido por acá, dijo Noemí. Irma vivía sola. Gloria recién apareció en los últimos días. ¿Y usted recuerda algo en particular?, le preguntó el comisario a la dueña de la propiedad. Sí, le voy a contar algo muy concreto, dijo la mujer. El jueves, 3 días antes de que aparecieran los cuerpos, Irma vino y me tocó el timbre. ¿Y qué hablaron?, le preguntó el comisario. Bueno, Irma estaba muy preocupada porque su prima Gloria estaba enferma. Tenía fiebre y necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien viniera a tratarla. ¿Qué tenía que ver Noemí con todo esto? Noemí era la única en todo el PH que tenía teléfono para poder llamar al médico. Así que Irma le pidió permiso para entrar a su departamento y aquel jueves hizo una llamada. Noemí podía dar fe de que Irma había hablado con un centro médico y que le habían prometido enviar a un doctor. El médico efectivamente había ido al PH. Noemí lo había visto. Ella no se perdía absolutamente de nada de lo que ocurría en la propiedad. Los policías decidieron rastrear al médico. Hicieron una revisión de las llamadas que había hecho Noemí, llegaron hasta el centro médico en cuestión y así identificaron al profesional que había atendido a la consulta. Lo pudieron entrevistar y el médico les confirmó que así era, que el jueves 13 había ido al PH de la calle Melo. El médico contó que había estado en el departamento de Irma y que había revisado a Gloria. ¿Qué tenía?, le preguntaron los policías. La verdad, nada importante. Había levantado un poco de fiebre. El médico incluso les mostró a los policías una copia de la receta que le había dejado a Irma para que comprara los medicamentos, con lo cual no había ninguna duda de que 3 días antes de que se encontraran los cuerpos de Irma y Gloria adentro de la bañera, las 2 jóvenes estaban vivas. El juez Casal se mareó con estas novedades. Era imposible lo que le estaban contando. Que las chicas estuvieran vivas 3 días antes del hallazgo y que luego aparecieran en un estado solo compatible con el de muertes ocurridas al menos 2 meses antes, era un interrogante imposible
de resolver. Necesariamente, pensó el juez, había algún factor que se le estaba escapando. El juez pensó que algo estaba fuera de lo normal, que había algún elemento extraordinario en estas dos muertes. Casal decidió citar una vez más a los especialistas forenses a su despacho de San Isidro. Quería saber si alguno de ellos le podía dar una explicación sobre cómo era posible que dos cuerpos alcanzaran ese nivel de putrefacción en solo 3 días. El juez fue interrogando a un forense atrás del otro, consultó a nuevos especialistas y así llegó hasta un perito llamado Andrés Barriocanal. El perito Barriocanal se sentó en el despacho de Casal y le dijo que tenía la respuesta para sus interrogantes. Mire, doctor, le voy a contar algo que muy pocos saben. En África, en la zona subsahariana, existe una serpiente que es conocida como la mamba negra. Es una serpiente muy particular que cuando ataca logra abrir la boca de una manera espeluznante y que tiene un veneno que cuando es inoculado en el cuerpo de un ser humano provoca una muerte espantosa, muy dolorosa y muy rápida, pero que tiene una particularidad. El veneno de la mamba negra genera una rápida putrefacción del cadáver. En solo cuestión de horas lo pudre. Un cuerpo que fue atacado por una mamba negra o que fue inoculado por algún elemento externo con su veneno termina totalmente corroído, como si hubiera estado en un río o en el mar durante semanas. Para el juez Casal esto era una sorpresa. ¿Una mamba negra? Pero, ¿ha habido casos?, le preguntó el juez al perito. Barriocanal le respondió que sí, que se conocían al menos 2 muertes donde el veneno de la mamba negra había provocado ese cuadro inexplicable para cualquier forense. El juez empezó a pensar que esto quizás era una posibilidad cierta. Alguien había llevado a una mamba negra al PH de la calle Melo, o el asesino había obtenido el veneno de alguna manera y se los había inyectado a las víctimas. Todo era posible en este escenario donde nada terminaba de encajar. El juez le pidió entonces a la policía que investigara a los posibles importadores de mambas negras, que indagaran sobre las chances de que alguien hubiera importado al menos el veneno. ¿Quién podía estar en contacto con este suero que tenía este efecto tan particular? Evidentemente tenía que ser alguien que tratara habitualmente con animales y que tuviera algún tipo de relación con las víctimas, como para poder llegar hasta el baño del PH de la calle Melo y acceder a las víctimas cuando estaban en la bañera. Los policías volvieron entonces al PH y una vez más se entrevistaron con Noemí, la dueña de casa. Entonces fue cuando la mujer recordó un dato que hasta entonces había obviado. Quizás por ser discreta, quizás porque sabía que iba a hablar de una situación complicada, quizás porque decidió tener algún tipo de código. Recién entonces Noemí se animó a contar la verdad. Les dijo a los policías que al PH de Irma solía ir un hombre, un veterinario de 30 años, que aparecía por las noches y que con mucha discreción desaparecía por las mañanas. Noemí les dio a los policías los datos de este hombre, del veterinario. Los policías descubrieron entonces que este profesional tenía un local ubicado no muy lejos del PH donde había muerto Irma junto a su prima. Para el juez todo encajaba. Había una persona que conocía a Irma y que tenía relación con las serpientes. El juez comenzó a investigar a este veterinario y terminó descubriendo que el hombre estaba casado, que si bien tenía un domicilio que compartía con su esposa,
En paralelo, tenía una relación amorosa con Irma. ¿Eran amantes? ¿Eran novios ocultos? ¿Clandestinos? El juez no tuvo muchas más dudas. Claramente, lo que había ocurrido era que a Irma la había asesinado su amante, y que su amante, que jamás se había presentado a declarar ni ante la policía ni en el juzgado, había matado también a su prima, porque se la había encontrado en el lugar sin saber que estaría allí. Casal ordenó la detención del veterinario, quien tuvo que ir a los tribunales escoltado por la policía. El interrogatorio al que lo sometió el juez fue durísimo. Duró largas horas. Lo primero que Casal le preguntó fue cómo era posible que no se hubiera presentado nunca a declarar, sabiendo que su amante había aparecido muerta. El hombre le explicó que estaba casado, que nadie de su entorno conocía este vínculo romántico y que, sabiendo que él no tenía nada que ver con el asesinato de Irma, había decidido callarse. No pensó, dijo, que su palabra pudiera ayudar a resolver el misterio de las muertes. Casal no le creyó. Lo mantuvo detenido durante unas horas. Tuvo, sí, una precaución. Fue la de no contarnos a los periodistas cuál era la identidad del veterinario, sabiendo que las pruebas todavía eran endebles y que el hombre tenía una vida que preservar. Había una cuestión que tenía que ver con la vida íntima y hasta ese momento nada parecía ser una prueba decisiva en su contra. Lo cierto fue que Casal volvió a interrogar una y otra vez al veterinario, preguntándole por su relación con las serpientes, preguntándole por la mamba negra, por su vínculo con Irma. El hombre una y otra vez le dijo que no tenía nada que ver con la muerte de su amante, que no tenía contacto con ninguna mamba negra y que además no tenía ningún tipo de problema con Irma. ¿Por qué iba a asesinarla? El juez se preguntó y le preguntó si él podría haber obtenido el suero de su veterinaria. Pero lo cierto fue que en el local de este profesional no había ningún vestigio de una mamba negra. También el juez indagó sobre la posibilidad de que el veterinario trabajara para el Instituto Malbrán, que de allí pudiera haber sacado el veneno, pero no encontró ninguna respuesta positiva. La pista terminaría diluyéndose. No existía posibilidad alguna de que el veterinario hubiera estado en contacto con el veneno de la mamba negra. Por eso el juez terminó liberando al profesional, que de alguna manera nunca trascendería la identidad de este veterinario, que si bien pudo preservar su nombre ante los medios, no pudo tapar lo que había ocurrido frente a su esposa. Para él, el drama era personal. Para el juez, el drama tenía que ver con un trabajo que no podía terminar. Desorientado, Casal decidió volver al lugar de los hechos. Ordenó que la policía lo acompañara junto a los forenses para hacer una revisión exhaustiva del pH. Quería ver si se les había escapado algo en el lugar donde habían muerto Irma y Gloria. La comitiva de investigadores fue así hasta el departamento donde habían ocurrido las muertes. Noemí les abrió la puerta, que estaba fajada. Ingresaron al departamento, revisaron todos los ambientes, pero no encontraron ningún indicio que les permitiera avanzar en alguna respuesta sobre este misterio. Entonces, los peritos, el juez, los policías entraron nuevamente a la escena primaria de los asesinatos, al baño. Allí fue donde se encontraron con una nueva sorpresa, quizás más inquietante que la anterior. Cuando entraron al baño, forenses, policías, el juez, se encontraron con que la bañera estaba llena hasta el tope. Casal se sorprendió. Les preguntó a los peritos si no la habían vaciado. Los peritos le respondieron que sí, que después de retirar los cuerpos habían tomado muestras y habían vaciado completamente la bañera donde habían aparecido los cadáveres. No dejamos nada, le dijeron al juez. Esto
estaba absolutamente vacío. Cuando cerramos el departamento, nos cercioramos de que no quedara un solo rastro de que la bañera estuviera vacía y nos fuimos. Sin embargo, la bañera estaba otra vez llena y otra vez estaba llena no solo de agua, sino también de partículas y pequeños pedazos de cuerpos humanos. El hallazgo era aterrador. Otra vez el agua llena de restos de las víctimas cubriendo la bañera, tal como la habían encontrado originalmente aquel 16 de abril. Y el juez ordenó tomar nuevas muestras del agua y vaciar nuevamente la bañera. No había una sola explicación lógica a lo que había ocurrido. El juez salió del PH y se encontró con los periodistas que se habían enterado de las pericias que estaba realizando. Cuando le preguntaron con qué se había encontrado, Casal fue contundente. Aquí hay algo diabólico, les dijo a los representantes de la prensa. El caso volvió a llenar las páginas de los diarios. Estábamos ante un crimen diabólico, ante una presencia sobrenatural. Eso era lo que sostenía el juez de la causa. El magistrado volvió a su despacho de tribunales y se puso a pensar en cómo encontrar una respuesta a todo lo que estaba ocurriendo. Volvió a llamar a los forenses a su despacho y les ordenó que hicieran un nuevo análisis de los cuerpos de las víctimas. Están enterradas, le respondieron los forenses. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces?, preguntó el juez, que no quería molestar a los familiares de las chicas. Lo que podemos hacer, dijeron los forenses, es analizar otra vez los órganos que hemos preservado. Tenemos guardados en la morgue los órganos de Irma y de Gloria. Podemos someterlos a un análisis más profundo para ver si encontramos algún rastro de veneno, sea veneno de la mamba negra o alguna otra clase de veneno. Perfecto, les dijo el juez. Pero analicen también otra posibilidad. Quizás hubo aquí alguna situación eléctrica que no logramos desentrañar. Analicen si hubo algo así como un alto voltaje, algún tipo de situación que haya generado una descarga eléctrica en el agua, que haya electrocutado a las chicas, un arco voltaico. No hay ningún problema, dijeron los forenses. Volveremos sobre los órganos de las víctimas. Los forenses fueron entonces de regreso a la morgue y buscaron los órganos de Irma y de su prima. Se encontraron con otra sorpresa. Los corazones de Irma y de Gloria habían desaparecido. Los policías fueron citados de urgencia a declarar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo desatendieron la morgue? También fueron citados los forenses. ¿Qué ocurrió con esos órganos? Todos coincidieron en que los cuerpos habían llegado lo más enteros posibles a la morgue, que se habían retirado los órganos, que se habían puesto en frascos. En los registros de la morgue todo aparecía perfectamente ordenado. Pero lo cierto era que los corazones no estaban. Figuraban como extraídos en la mesa de autopsia y como preservados, pero no aparecían. Alguien se los había robado o algo los había hecho desaparecer. El juez no podía creer la situación en la que se encontraba. Decidió citar a nuevos especialistas, a peritos todavía más reputados de los que ya estaban trabajando en la causa. Así fue como Casal citó a los tribunales de San Isidro a Osvaldo Raffo, el médico forense más capaz, más experimentado de la historia criminal argentina. Raffo se entrevistó con Casal y le dijo que él tenía una hipótesis sobre lo que podía haber ocurrido. Le explicó que para poder desarrollarla necesitaba exhumar los cadáveres y hacer una nueva autopsia. El juez le dijo: ningún problema, doctor Raffo, actúe y tráiganos una respuesta. Raffo fue entonces hacia la morgue, hizo llevar los cuerpos de las dos mujeres y se puso a analizarlos en profundidad. Pasadas unas horas, Raffo descubrió lo que sería la prueba clave de todo este caso. El forense terminó su trabajo, fue a ver al juez y le dijo: doctor,
ya tengo el nombre de su asesino. El juez se sorprendió. Esperaba encontrarse con una respuesta sobre las causas de la muerte de las chicas, pero no que el forense le anticipara que podía darle el nombre del asesino. Él solo necesitaba saber cómo habían ocurrido las muertes, pero el forense le estaba ofreciendo mucho más. Estaba anunciando que le iba a dar el nombre del asesino. Raffo, frente a la sorpresa del juez, insistió: mire, doctor, usted está ante un asesino al que no puede ver. Es un asesino al que tampoco vieron las víctimas. Es un asesino invisible. Es el monóxido de carbono. ¿Monóxido de carbono, doctor juez? Sí, doctor, le dijo Raffo. Analizamos los huesos de las víctimas. Analizamos la médula espinal de Irma y de Gloria. Y encontramos rastros compatibles con la inhalación de monóxido de carbono. ¿Acaso no había alguna estufa en ese baño? El juez corrió a revisar las actas y le dijo al forense: mire, aquí no aparece ninguna estufa secuestrada. Bueno, revisemos las fotos de la escena del crimen, propuso Raffo. Las repasaron y entonces sí, encontraron que en una de las fotos del baño aparecía una estufa, una pantalla que había estado conectada por una manguera al gas y que evidentemente había tenido alguna pérdida. Raffo le explicó al juez Casal que en un ambiente cerrado, como un baño sin ventanas, seguramente la estufa comenzó a perder gas, empezó a haber monóxido de carbono en el ambiente y las chicas comenzaron a asfixiarse. ¿Las dos juntas?, dijo el juez. Bueno, es probable que se estuviera bañando Gloria, que se haya empezado a desvanecer, haya pedido ayuda y que Irma haya ido al rescate y también se haya desvanecido. O quizás las dos estaban juntas en la bañera, distraídas, y murieron víctimas de este asesino invisible, sin darse cuenta. El juez se dio cuenta de que no iba a poder avanzar mucho más en la investigación. La escena y la mecánica que le describía el forense cerraban perfectamente con lo que él había encontrado en la escena de las muertes de estas dos jóvenes. El estado de putrefacción de los cuerpos seguramente tenía que ver con el encierro, con la humedad, con el calor que hacía adentro de esa habitación. El juez decidió entonces que era hora de cerrar el expediente. La calificación fue la de muerte accidental. El juez convalidó la hipótesis que decía que las chicas habían muerto como resultado de un mal funcionamiento de la estufa y que la putrefacción de los cuerpos, lo que tanto había intrigado a los peritos, se había producido por una suerte de efecto invernadero muy extraño. Los dos cuerpos sumergidos en agua durante más de 3 días, en un ambiente cerrado, lleno de calor, lleno de humedad. Eso seguramente había provocado que aparecieran como los habían encontrado. Con esta explicación, el juez archivó la causa penal. Quedaban, obviamente, algunos interrogantes. ¿Cómo era posible que la bañera se hubiera vuelto a llenar semanas después del hallazgo de los cuerpos? Un perito fue entonces hasta la casa de Irma y descubrió que la canilla de la bañera perdía, que goteaba constantemente y que el desagüe, después de que hubieran vaciado la bañadera, había quedado obstruido por restos de los cuerpos de las dos mujeres. Esto había hecho que el goteo constante no encontrara un desagote y que la bañera se llenara de manera tan misteriosa. El goteo constante había vuelto a llenar la bañera, o por lo menos eso era lo que sostenía el perito. ¿Y los corazones? Ahí ya el juez Casal se enfrentó con dudas más grandes. Un forense le dijo que creía que habían dejado los frascos con estos órganos en un patio de la morgue y que probablemente un perro se los había comido. ¿Era eso o algún perito había perdido los corazones luego de la autopsia? Realmente
¿Era eso todo lo que había ocurrido? ¿O acaso había una explicación que no tenía nada que ver con la lógica y con lo normal? Al día de hoy, el juez Raúl Casal, muchos años después de haber cerrado esta investigación, sostiene que hay muchas cosas que no le cierran, pero que la explicación del asesino invisible al menos le sirvió para cerrar una causa imposible. La sensación de que en toda esta historia hubo algo diabólico, al menos en el juez Casal, todavía persiste.